Darío Stanraiver es Demasiado Humano. Séptima temporada en Futurock. Cuando era chico, amaba un montón de libros. Fui muy consumidor de libros para chicos, pero de cosas grandes, que hoy hay un montón también. Y que me volaban la cabeza, ¿no? Como tipo mitología griega para niños, ciencia para niños. Y siempre me acuerdo uno que me partía, que era relatos bíblicos para niños, ¿no? Vengo de una familia no religiosa, pero digamos con alguna así apetencia, más normativa que espiritual, ¿no? Choto, pero bueno, no importa. Pululaban por mi hogar algunos de esos libros y yo salí como muy rápido a leerlos. Y deben haber todavía un montón, porque es como una práctica muy, muy clara, ¿no? De jugar con la pedagogía y, digamos, como bajar, entre comillas. Vamos a ver que es un verbo clave, bajar, hablando de la Torre de Babel. Los contenidos, ¿no? Para los más chicos. Yo me volvía loco con los relatos bíblicos porque nada, me tocaban el corazoncito de mis 5 o 6 años. Me acuerdo la Torre de Babel, ¿no? Todo lo que se dice a nivel bíblico sobre la Torre de Babel son 9 versículos. Génesis 11, 1 a 9. Ahí está todo. Después hay 2 millones de lecturas, interpretaciones, que también se van como incorporando a si quieren, la historia literal, que igual de literal no tiene nada, ¿no? Porque de por sí uno puede tomar todo el relato de la Torre de Babel como una gran metáfora. Y me acuerdo que obviamente, digamos, la lectura directa que yo hacía de ese relato tenía que ver con la cuestión del lenguaje, ¿no? Digo, con la Torre de Babel hay 2 grandes temas para reflexionar. Uno es la cuestión de la traducción, y la traducción lleva a la cuestión del lenguaje. ¿Qué es el lenguaje, no? ¿Qué es hablar? ¿Qué son los idiomas? ¡Qué cosa increíble! Damos tan por supuesto el hablar en un idioma, con un idioma. Ahora, ¿qué significa? No solo, el habla, imagínense, un tema filosófico fundamental, pero también esa particularidad del idioma que tiene que ver con un lenguaje diferente a otro, ¿no? Digamos, una mismidad que es la lengua y al mismo tiempo sus diferentes formas, ¿no? En idiomas distintos, configurados de maneras distintas, pero también con una estructura bastante parecida. El otro tema es lo que hoy, en el medio del mundial, ¿no? Diríamos la cuestión muy de nuestros tiempos post, la cuestión del multiculturalismo, ¿no? La discusión acerca de la diversidad cultural. Hoy muy en cuestión, y de repente volvió a ser como centro de la problemática contemporánea desde que el Mundial se juega en Qatar, el tema del relativismo cultural. Ahora vamos a volver sobre eso. Esos son los 2 temas, ¿no? Pero a mí de chiquito, quiero cerrar esto, lo que me mataba en ese relato bíblico para niños era cómo estaba contado. Y cómo estaba contado eran básicamente lo siguiente, que es el relato mismo. Un día, ahí en el Génesis, en el origen, se supone que el ser humano era, digamos, cuantitativamente menos que hoy. Incluso empieza el texto como que llegan los humanos a una llanura, ¿no? Como si los humanos fuesen todavía una tribu, ¿no? Qué diferente, ¿no? Creo que la otra vez leía, ya hay 8.000 millones de personas en el mundo, ¿no? Pero en ese momento idílico, narrativo,
hay todavía una especie de tribu humana que llega a una llanura y deciden, pero ya no eran pocos, ya no era Adán, Eva, sus 3 hijos y las relaciones incestuosas, acá eran más, y deciden construir una torre lo suficientemente alta, ahí está como un poco la discusión, lo suficientemente alta para que, digamos, se vuelva una especie de faro, ¿no? Una especie de señal, ¿no? De nombre, depende de la traducción, lo de nombre confunde un poco, pero una especie de eso, de señalética para que los seres humanos no se pierdan, ¿no? Y entonces, cuando empiecen a dispersarse, porque cada vez somos más, mirás para arriba, ves la torre y decís, ¿no? La torre como una especie de centro ordenador, si quieren más simbólicamente. Pero en el relato está dicho como de modo literal, ¿no? Un faro, sería eso. Y al toque, ¿no? Esta idea que en el relato infantil aparecía de una torre que llegue hasta el cielo, porque de algún modo que se constituya en un nombre es también como que se constituya en el nombre divino, o sea, déjenme hacer una traducción que es conocer a Dios. Una torre tan alta que nos permita saber la verdad, alcanzar el cielo. Y la hacen, boludo, es tremendo. O sea, digo, lo interesante del relato es que en ningún momento en el relato dicen, bueno, no les da, ¿viste? Digo, la finitud humana nos privaría de poder alcanzar semejante emprendimiento, que es construir una torre tan alta que llegue hasta la casa de Dios, que se supone que está arriba. Nada, y Dios se pone del orto, ¿no? Porque básicamente, digamos, le parece como una afrenta a su poder. Tiene razón, ¿no? Digamos, pero lo interesante es como que lo que se deja, lo que se deduce es que el ser humano tiene esa aptitud, que es distinto a pensarnos limitados. Una cosa es ser ontológicamente limitados y otra cosa es que nos limiten. Una cosa es que el límite sea un tema de nuestra condición ontológico y otra cosa es que sea una cuestión política, o sea, una relación de poder donde se nos inhibe, ¿no? Interesante esa diferencia. Y es muy, muy loco porque en el texto dice, y Dios bajó, descendió a ver qué estaban haciendo los seres humanos. Me encanta esta idea porque baja pocas veces Dios en los diferentes relatos, ¿no? Y es más, dice el texto, bueno, es un horror lo que están haciendo los seres humanos, me desafían en algún punto, bajemos, dice, y hagámoslos confundir, ¿no? Hay una palabra en hebreo para confusión, confundir, de dónde se deriva la palabra Babel, ¿no? Por eso es llamada Babel, la torre que nunca fue. Entonces, ¿qué hace Dios? Los confunde a los seres humanos. Y yo tengo como la escena del cuento para chicos, es que estaban todos laburando así como pegando, digamos, martillazos, tornillos, destornilladores, y cuando Dios baja, no el castigo, pero lo que decide Dios para que la torre no se siga construyendo, es confundir las lenguas. Mirá que podría haber dicho, tuc, a la mierda la torre, ¿viste? No, decide, o sea, interviene generando en esa confusión la diversidad. Porque lo que a priori parece ser un castigo deviene tal vez en un valor, en una virtud. En esta virtud tan particular, ¿sí? Virtud tan particular. Amo ahí lo que hicieron las chicas con los textos donde está demasiado humano es eso, Mariana, ¿no? Demasiado humano en la diversidad de lenguas escrito en distintos idiomas. Entonces, Dios baja, confunde las lenguas.
Ya decir confunde las lenguas supone entonces, suponer la preexistencia de un lenguaje originario que es corrompido, que es diversificado, ¿no? Pero supone la prevalencia de ese idioma único. ¿Qué quiero decir con esto? Que metafísicamente, o bien suponemos que la lengua siempre es diversa, o bien suponemos que hay la posibilidad de un lenguaje único, del cual la diversidad de idiomas parecería ser una imperfección, ¿sí? ¿Me siguen? Algo que se corrompe, se imperfecciona, una imperfección. Pero es distinto, ¿viste? Porque es suponer que hay algo, o sea, que es suponer, como de alguna manera lo dice el texto bíblico, no por su verdad, sino por su manera de relatar el asunto, porque dice al principio de Génesis 11, en ese entonces todos hablaban un mismo idioma. Que es como decir, en ese entonces todos compartíamos los mismos valores. No es compartir, porque en compartir supone ya una diversidad que decide compartir algo, sino que todos pensábamos lo mismo. Está bueno, ¿no? Porque ahí es como que Dios dice no da. O sea, no cree a esta especie de pedorra de los humanos para que todos piensen igual. Es como que, viste, en Génesis 11 decide como avanzar sobre la creación, perfeccionarla imperfeccionándonos, ¿no? Construyendo la posibilidad de lo diverso. Esto es de lo intraducible. Interesante, ¿por qué? ¿Qué es lo intraducible? Que la diversidad de lenguas, la confusión, supone entonces la necesidad de poder entendernos en esa lógica donde por un lado hay un esfuerzo hermosísimo en tratar de entender qué mierda quiere decir el otro. La confusión de lenguas es por un lado un gesto divino post-divino, si quieren, entre comillas, un gesto para, digamos, darnos la necesidad de comprender al otro como un esfuerzo de justicia, como un esfuerzo de abrirse al otro. Abrirse al otro es tratar de entenderlo. Entonces la traducción no es maquinal. No había Google Translate en ese momento, que de alguna manera hoy existe mucho, y miren esto, ¿no? Nos priva de ese esfuerzo por comprender al otro. Porque traducir no es meter un conjunto de palabras en un dispositivo que automáticamente nos muestra cómo se dice en otro idioma. Se pierde ahí lo más valioso, digamos, de la traducción, que es la posibilidad de comprender al otro desde otro lugar, ¿no? Ese esfuerzo está pendiente de los gestos también, está pendiente de todo el paratexto, no solo el texto literal en sí. Pero al mismo tiempo, me encanta, queda un resto, queda lo intraducible. Y lo intraducible es como una también de las maneras de recordar nuestra finitud. O sea, no podés acceder al otro en su totalidad, por eso es un otro. Ese resto es el resguardo que el otro guarda de sí mismo. Y eso intraducible es todo lo que nos interesa, ¿no? Todo lo que nos calienta a los humanos es ¿qué quedó ahí que se nos escapa? Vendría a emular ese lenguaje primigenio, fundante, que se perdió, ¿no? Lo que más me cautivaba del cuentito para chicos es que en algún momento el dibujo
digamos, porque todo tenía su dibujito, la torre, me la recuerdo, re linda la torre, tipo esa torre, ¿no? Donde cada vez más, como la base re ancha y cada vez más angosto, cuanto más subía al cielo. Obviamente veías la torre como meterse entre las nubes, y cuando Dios, tipo, castiga con la confusión de las lenguas, la escena, esta que no me lo olvido más, es que uno le pide a otro, pásame un destornillador, y el otro le pasa un martillo. Esa escena para mí es fundante vocacionalmente hablando, porque yo creo que está resumido en eso, digo, el problema del otro, ¿no? Pásame un destornillador, toma un martillo. No, tarado, te pedí un destornillador. ¿Qué hace el otro? ¡Pum! ¿No? Le martilla la cabeza. O sea, evidentemente en la incapacidad de comunicarnos, donde comunicarse no es entender al otro de modo transparente. No hay transparencia. La transparencia es un gran mito, gente. La transparencia siempre la impone uno. Ser transparente es pensar del modo en que el que tiene más poder impone como supuesto modo neutral o universal al que todos debemos atenernos. Que ahí está la cuestión, digamos, más, si quieren, problemática de lo que se llama el multiculturalismo. Porque el multiculturalismo, término que empezó a circular mucho en los 90, o sea, ya pasaron como más de 30 años, pero bueno, tiene que ver con ¿qué? Con tiempos de la globalización. En algún sentido, si quieren, sociológico, la globalización vendría a ser una especie de reedición invertida de la Torre de Babel. ¿Por qué? Porque después de tantos siglos de confusión de lenguas, parecería que con la globalización vuelve a haber la posibilidad de construir esa gran torre. Esa gran torre se nos vuelve entonces el que todos estemos de algún modo sumidos al interior de un mundo, digamos, que nos aúna de modo similar. A un mundo donde, gracias a la tecnociencia, nos podemos, comillas, comunicar, digamos, todos del mismo modo. El multiculturalismo alienta, la globalización alienta un pensamiento único, pero con un resguardo fundamental, de ahí el término multiculturalismo, que es que, digamos, ya no se trata de homogenizar la forma de hablar o de pensar, sino de encontrar en esta globalización puntos en común, o sea, una cierta universalidad que no genere la disolución de las diferencias. Se pretende la globalización como una especie de superación babélica. Por eso es como un volver a lo previo a Babel, pero digamos como habiendo aprendido la lección, si quieren. Entonces, que cada uno piense como quiera, pero digamos, de algún modo insertos todos en un esquema en el cual, digamos, las diferencias no generen conflicto. O sea, que sea muy claro, te paso, pasame el destornillador, y el otro, aunque hable otro idioma o tenga otra costumbre, le pasa el destornillador. El problema, digamos, es que en realidad, digamos, lo que entra en juego acá no es el idioma como un accesorio, sino como una forma, si quieren, matricial, o sea, más de base de pensar la realidad. El problema de Babel no es pasame el destornillador y te paso el martillo. El problema es, digamos, que el destornillador y el martillo son instrumentos que ya suponen una forma costumbrista de relacionarnos con el sentido.
hay un ordenamiento posible de un mundo que define la necesidad de martillos y destornilladores, de torres a ser construidas, de la ambición de querer llegar al cielo. Ese es el idioma, comillas, de fondo que no se discute. El problema del multiculturalismo es ese, que detrás de la fachada de una diversidad cultural no deja de haber un modelo económico, político y cultural que se vuelve absolutamente soberano y hegemónico y que no se discute. Parece que ahí está un poco la clave de lo que nos puede traer la Torre de Babel como, no sé si como enseñanza, sino como cuestionamiento, ¿no? De hasta qué punto eso intraducible que decíamos antes es la salvaguarda de la diferencia, o sea, la salvaguarda del otro. Dicho de otro modo, creo que, digamos, no se trata tanto de pensar qué es lo que tenemos en común, sino de pensar qué es lo que tenemos de diferente. Digo, el problema de fondo no es la diferencia. La violencia no se da porque hay diferencia. La violencia se da justamente porque una de las diferencias en juego quiere volverse la única y entonces arrasa con las diferencias de los otros. Demasiado humano. Con Darío Stanraiver. Hasta las 21. Futurock. El acontecimiento de Babel, no me cabe duda, es la posibilidad de estar siempre alerta frente a la sujeción del otro. Porque en nombre de esa única torre, en nombre de ese pensamiento único, en nombre de una única manera de creer que se tiene que pensar, básicamente lo que se anula es la posibilidad de la diferencia. La diferencia es clave y no importa, digamos, la cultura de la que se trate. El problema es siempre el mismo, es por qué en diferentes formas culturales siempre hay un otro que queda fuera. Y me parece que la clave de la filosofía es estar siempre en alerta, tratando de evidenciar quién es el otro que está siendo arbitrariamente discriminado. Y siempre, ¿vieron? Nos resulta, y pienso de nuevo en el martillo y en el destornillador, siempre nos resulta, el que pide el destornillador y le dan el martillo, cree que en realidad lo que pidió y el modo en que lo pidió es el modo correcto. Y que se equivoca el otro, que en vez de escuchar destornillador, no entiende y le da un martillo. Nunca asume uno que en su propia cultura la cosa no funciona. La paja en el ojo ajeno, ¿no? Famosa frase popular que resume todas las pelotudeces que estamos diciendo acá. Pero tiene un poco que ver con eso, porque ahora en el marco del mundial y de todos los sucesos, digamos, que han irrumpido en nombre de la crítica al relativismo cultural, etcétera, etcétera. Y en relación a esta deconstrucción del multiculturalismo que empezamos a hacer en el bloque anterior, me parece clave eso. O sea, es incuestionable la violación de los derechos humanos en una cultura como la de Qatar, digamos. Ahora, eso no significa que uno que uno cese de visualizar los modos en que en su propia cultura también se violentan derechos humanos. Porque siempre le ha resultado más fácil a la torre única visualizar cómo en las culturas foráneas
se violentan derechos. ¿Saben qué? Es cierto, se violentan derechos. Y es fundamental la denuncia ahí. Paso seguido, visualicemos cómo nuestra cultura es una cultura que también ejerce formas de violencia que están anestesiadas, tamizadas, dejadas de lado, ¿no? La víctima siempre es el otro. Y siempre hay una víctima. Todos te cagan, para decirlo en castellano. Y me parece que cuando se entra en una especie de competencia purista para mostrar que siempre hay alguien mejor que el otro, nada, salí corriendo. Me encanta el acontecimiento babélico también por múltiples motivos. Estaba pensando en la cuestión del lenguaje y en el retorno de la construcción de la torre única. Y ahí me viene la cuestión de las redes, ¿no? Me pregunto, ¿no son las redes sociales una forma contemporánea de reeditar la Torre de Babel? Y me pregunto esto porque el lenguaje de las redes es un lenguaje uniforme, es un lenguaje que socava las diferencias. A mí me pasa como nunca, calculo que ustedes también, en poder comunicarme con gente de otros países que hablan otros idiomas, que históricamente me costaba un huevo y que ahora usando los emoticones, usando, digamos, el dispositivo, digamos, virtual, no solo el WhatsApp, que claramente lo que hace es reducir las formas de comunicación a muy pocos criterios, a muy pocos símbolos. Y hoy me comunico con gente que antes no podía, y me comunico porque hago, o pongo una carita, o pongo un corazón, y todos nos avenimos a corazonearnos, ¿sí? Generando una supuesta comunicación universal que tiene un costo insólito, que es que se disuelve toda la densidad, todo el volumen, toda la infinita cantidad de singularidad que tiene cada uno, porque todo es dejado de lado en pos de una comunicación eficiente que es un corazón pedorro. O sea, realmente creemos que poniéndonos corazoncitos nos comunicamos con el otro. Nos comunicamos, pero no con el otro. La comunicación en sí termina siendo burocráticamente un objetivo que lo que hace es vaciar la posibilidad de la diferencia. Esto me resulta absolutamente, esto es, de nuevo, lo que importa en Babel es seguir construyendo la torre, es pasarme el destornillador o el martillo, digamos, como única práctica o acción importante. El problema de la Torre de Babel es creer que el sentido de la vida es construir una torre, o sea, construir, o sea, ¿no? Generar productividad y eficacia al servicio casi de una ambición, digamos, desmedida. ¿Y saben qué? La podemos hacer. Así estamos. Vamos a escuchar gente que nos va a ayudar a pensar un poco todo esto. Gerardo Jorge es poeta, editor, docente e investigador. Escribió los libros El Hiperbatón, Visión de las ciudades y Polvera de las enciclopedias. Junto a Arturo Carrera, este último libro, tradujo obras de John Cage, Marta Rosler y Augusto de Campos, entre otros. Da clase de poesía universal en la Universidad Nacional de las Artes y además se formó en música, pintura y dibujo. El Instagram es gema.jorge. Gema.jorge, lo pueden seguir, es muy interesante y nos ayuda a pensar
lo babélico desde el lenguaje. Lo escuchamos. Bueno, la imagen tradicional de la situación de la diversidad de las lenguas, de la situación llamada babélica, es la imagen de una condena en la cultura humana, es la vivencia de una condena, como si esa diversidad fuera un obstáculo muy importante para la relación entre culturas y sociedades, para el entendimiento entre los seres humanos y en particular también para la traducción de poesía. Sin embargo, yo creo que si salimos de la concepción y de la pretensión de que la traducción sea una copia del original, de que la traducción tenga una relación de identidad con el original, y pasamos a pensar la traducción como un eco de un original, de un texto en un nuevo escenario, en un nuevo contexto o en un nuevo tiempo, la traducción se vuelve, incluso en las situaciones de mayor dificultad, no solo posible, sino necesaria, porque tiene que ver con el viaje de las ideas, de los conceptos, de las imágenes, de una cultura, de un tiempo, de una lengua a otra. Y en ese sentido tiene que ver con la sobrevida, ¿no? con la nueva vida que se le da a una idea, a una imagen, a un verso, a un material, vida cultural que solo sucede en esa reinterpretación permanente, en esa metamorfosis, en esa incorporación de nuevos elementos, ¿no? Por lo tanto, creo que la traducción tiene como principal riqueza esa combinación entre mímesis y distorsión que la caracteriza, y se vuelve, por lo tanto, también el principal lugar donde se puede vivenciar lo que une y lo que separa a culturas, a poéticas, a tiempos, ¿no? A sociedades. Esa es posiblemente su principal riqueza. Me gusta mucho recordar una experiencia que es la que hizo el poeta Nicanor Parra con la obra de Shakespeare. Parra tradujo el King Lear, cambiándole el nombre como Lear Rey Mendigo y aclimatándolo fuertemente en términos de lengua al español chileno, ¿no? Pero al mismo tiempo dejó en medio de su versión en español tiradas de versos en inglés sin traducir y también los nombres de lugares y personajes en lengua original como un recordatorio de que si bien una traducción poderosa es el viaje, es ese viaje de Lear al Cono Sur, es ese viaje donde Lear cruza la cordillera y llega a Chile, al mismo tiempo es necesario el recordatorio de que lo que estamos leyendo, escuchando o mirando en el caso del teatro, viene de lejos, ha sido esgrimido originalmente en otro tiempo, en otra cultura, y hay elementos de ese viaje que son insalvables, ¿no? De esa diferencia que son insalvables, el recorrido deja marcas, ¿no? Pero justamente esa quizás es la máxima riqueza, el milagro posible de la versión, de la traducción. Conservar al mismo tiempo algo de lo propio y algo de lo ajeno, vivenciar lo propio y lo ajeno al mismo tiempo. Impecable, impecable. Obviamente, gracias Gerardo, impecable. El ejemplo de Nicanor Parra traduciendo la obra de Shakespeare en un cruce de la cordillera me parece fundamental. Obviamente, digamos, nos sobreviene, me imagino a ustedes también escuchando la participación de Gerardo, digamos, esta máxima tan remanida, ¿no? De que traducir es traicionar. Pero bueno, hay que decirla también, porque más que una traición, él hablaba de un sobresentido, ¿no? Digo, porque más que una traición, que una negación, ¿no? Que una deformación, lo que hay es un añadido, es al revés, es en la búsqueda de poder traducir un concepto, la nueva palabra en nuestro idioma necesariamente agrega algo. Y acá traducir no es solo traducir idiomas, es también versionar, es también interpretar. Estamos traduciendo también, digo, en este mundo post-babélico, cuando leemos y en la lectura de algún texto, nuestra versión que después relatamos ya es distinta. Yo hice eso con el relato de la Torre de Babel. Ustedes van a leerlo en su original y probablemente me digan, pero no dice la mitad de las cosas que vos dijiste, pero incluso la lectura que ustedes hagan va a estar cargada, todo está cargado por una subjetividad que fue previamente constituida. Entonces, digamos,
como dice ahí Gerardo, la distorsión en la traducción no es una imperfección, es al revés, es un añadido que hace que el ejercicio de traducción siempre nos posibilite, ¿no?, nuevas opciones. Pasame el destornillador, el otro boludo le da el martillo. Agarrás el martillo, no entendés porque vos pediste un destornillador, y en ese extrañamiento donde vos pediste un destornillador y te dieron un martillo, algo se te descoloca. Y probablemente el plan que tenías previamente se desplaza a otra cosa y ahora con el martillo avanzás por otro lugar. Mirá qué importante que el boludo de al lado no te diera lo que vos le pediste. Eso se llama otredad. Te dio un martillo. Y el martillo fue la inauguración, el inicio de un recorrido imprevisible para uno que estaba totalmente convencido que tenía que meterse a sacar tornillos o ajustar tornillos, y de repente la vida se te fue para otro lado. La traducción es siempre, digamos, es al mismo tiempo una continuidad, ¿no?, y una confusión. Porque hay algo, este final, ¿no?, de Gerardo, hay algo propio que a la vez es impropio, ¿no? Derrida tiene un libro, si les gusta este tema, que se llama El monolingüismo del otro. Fascinante libro, fascinante, con muchas referencias a su propia biografía, un Derrida judío, francés, de familia francesa, nacido en Argelia, que tuvo que lidiar con esas tres culturas y con los conflictos entre las tres. Y ahí él dice, ¿no?, hablando del nombre como un epítome, el nombre, digamos, el nombre propio, que es propio porque nos define, pero que a la vez es impropio porque no es una elección. Y de alguna manera la traducción permite visualizar eso, ¿no? Como las palabras que hablamos y que nos constituyen son lo más propio que tenemos, porque son con las que construimos nuestra torre, digamos, nuestro sentido, pero a la vez no nos pertenecen las palabras porque nacimos ya en un sistema de lenguaje que tiene como, digamos, semánticamente prevista todas las definiciones, todos los significados que uno termina utilizando casi sin poder mover nada. Quiero invitar a Uriel Romano. Uri Romano es rabino, docente, licenciado en ciencia política, autor del libro Las mujeres del Talmud. Conduce Pi Elef, el podcast de judaísmo, que uno puede encontrar en YouTube, Spotify y otras plataformas. Uriel Romano está en Twitter e Instagram. Es muy interesante leerlo a Uri, que es además de ser politólogo, es un rabino, digamos, que trabaja justamente en ese entrecruce entre lo que es, por un lado, la sabiduría religiosa y la sabiduría, si quieren, más secular, propia de la ciencia política contemporánea. Se da unos cruces maravillosos, bien babélicos. Y es muy interesante verlo en acción en las redes porque va pensando todos los temas. Por ejemplo, el fútbol también, desde un lugar otro, ¿no? Así que gracias, Uri, por participar. Lo escuchamos. La Torre de Babel, en hebreo, Migdal Babel. O quizás podría ser entendido casi en lenguaje contemporáneo como el panóptico de Babel. ¿Y por qué lo digo? Hay muchas interpretaciones posibles para entender cuál es el mensaje del texto bíblico de la Torá, de la Biblia hebrea, en relación a esta Torre de Babel. Porque el lector contemporáneo que lee el texto no encuentra ningún problema en una sociedad que está unida en un lenguaje en común, en palabras en comunes, con un propósito en común, y viene Dios a destruir esta ciudad, a destruir esta torre. Uno podría pensar a un Dios casi egoísta que no quiere perder el control. Es una lectura
posible. Pero muchos rabinos y pensadores judíos, comenzando desde el siglo XIX, leyeron esta historia casi de forma premonitoria de lo que luego va a ser varios acontecimientos del siglo XX. Y entendían que cuando Dios bajó, no bajó en una forma física, porque según la teología judía, Dios no tiene forma, no tiene sustancia. ¿Qué significa que Dios bajó, que Dios descendió? Que descendió al pensamiento final de los constructores de aquella ciudad. Según la tradición, fue el rey Nimrod, aquel rey poderoso y cazador que funda esta ciudad en Shinar y junta a todo el mundo, pero no con un buen ideal, sino queriendo crear la primera sociedad y comunidad totalitaria de la historia. Y es por eso que Dios decide confundir el lenguaje, porque no es que había una comunidad unida en un propósito común humano que todos podríamos alabar y desear, sino lo que querían crear en aquella ciudad de Shinar, en Babel, en Babilonia, en la actual Irak, era la primera sociedad totalitaria, donde no era que todos compartían el mismo lenguaje, la misma lengua, sino que todos compartían las mismas ideas e incluso las mismas palabras. Nadie tenía la posibilidad de pensar diferente. ¿Y qué era ese panóptico? ¿Qué era esa torre de Babel? Una torre de control en la cual ponían límites en la ciudad y cualquier que quería cruzar y salir de esa ciudad para salir al mundo y pensar diferente y vivir diferente eran asesinados. Por eso Dios, cuando entiende no lo que está sucediendo, sino el plan último de aquellos constructores, decide confundir las lenguas. Porque la bendición en la Torá, en el mundo bíblico, no viene por la uniformidad, sino por la dispersión y por la diferencia de las ideas, porque la humanidad se asienta en diferentes lugares del mundo y en cada uno de esos lugares del mundo desarrolla una lengua diferente, una cultura diferente, una creencia diferente. La bendición en términos bíblicos viene en la unidad, en la diversidad, no en el estar todos juntos pensando lo mismo en un solo lugar. Este para mí es uno de los mensajes de la Torre de Babel. Impresionante la diversidad babélica de nuestros invitados, aparte, desde lugares muy distintos, intentando abrir un texto cerrado, encriptado, un texto de 9 renglones en su canonización, digamos, textual en el texto bíblico final, ¿no? Y sin embargo es una historia que da para tanto, fascinante, ¿no? Porque habilita justamente versiones muy distintas. Es increíble como es como las mamushkas, ¿no? Digamos, una dentro de otra, como que de repente la historia de Babel, que es la historia de la dispersión de lenguas, al mismo tiempo lo que genera es una dispersión interpretativa en versiones tan distintas. Y además con una historia que suscita desde el inicio la posibilidad no solo, digamos, de versiones como, digamos, diferentes, pero bajo un mismo tenor, desde un mismo clima, sino versiones que pueden ser absolutamente contrapuestas. Como dice recién Uri, digamos, al principio de su participación, uno, si agarra el texto tal como está enunciado y se queda con su lectura más desde el sentido común, el texto dice que en realidad la diversidad es un castigo. Y entonces que, digamos, toda la diversidad cultural que hace hoy al mundo humano es un padecer. Es un padecer que no tiene ninguna virtud. O sea, vos te podés quedar hasta con esa lectura, que es la lectura más ortodoxa. O la podés hacer mierda también. Porque de alguna manera el texto también promueve poder ser traicionado en sí mismo, ¿no? Digo, me parece ahí que lo babélico, si quieren, es como esa posibilidad que tenemos de no solo de poder conectar con la diferencia del otro, sino sobre todo entender que hasta nuestro propio pensamiento y el propio apego a lo que pensamos es una forma de construir nuestra propia torre babélica, ¿no? Digamos, parece fundamental
que la confusión de lenguas sea antes que nada la confusión interna de nosotros con nosotros mismos. Lunes, demasiado humano. Demasiado humano. Con Darío Stanraiver. Hasta las 21. Bien, en el espacio auspiciado por el Grupo Planeta, presentamos hoy de Luciana Sousa, Cuando nadie nos nombre. ¿Dónde está? Acá está. Luciana Sousa, Cuando nadie nos nombre. Editorial Tusquets, colección Andanzas, ¿sí? Cuando nadie nos nombre. El abuelo ha muerto y Ana regresa a la casa materna después de más de 10 años. El pueblo de su infancia ya casi no existe. La casa está aislada entre unos cuantos ranchos vacíos y pronto venderán también los campos. Volver supone el reencuentro con su madre y su abuela y la recomposición de una relación rota. Con la venta del terreno, Ana desarma la historia del pueblo y su propio pasado y enfrenta recuerdos con los que intentará construir su nueva vida. La abuela, un poco perdida, un poco cansada, le confiesa un secreto y le pide su ayuda. Luciana Sousa escribe con palabras que a la vez son imágenes y sensaciones, texturas, sonidos y colores dan vida a esta historia familiar, marcada como tantas otras por los silencios. Cuando nadie nos nombre es una novela profunda con una atmósfera y un compás propio sobre aquellas cosas que se olvidan, pero también y especialmente sobre las que perduran. Luciana estudió comunicación y letras, trabaja como periodista y redactora, realizó cursos de narrativa con escritores como Alberto Laiseca, Juan Diego Incardona y Hernán Roncino, entre otros. En el 2016 publicó su primera novela, Luro. En el 2017 fue elegida por el High Festival, ¿qué decís, Mariana? High Festival, como uno de las 39 mejores escritoras latinoamericanas menores de 39 años. A partir de este reconocimiento integró la antología Bogotá 39, publicada en el año 2018. Cuando nadie nos nombre, Luciana Sousa es el recomendado de hoy del Grupo Planeta. ¿Cómo andás, Mariana? Muy bien, muy bien. Traigo una invitación para la gente que tenga ganas de incursionar en la incertidumbre, porque como no hay suficiente, asumemos un poco más. Y bien babélico lo que traes. Claro, bueno, ¿qué traje? Traje el I Ching que yo tengo hace un montón de tiempo en mi casa. Buena edición, no la conocía. Ah, bueno. Aprendí a tirar con las moneditas, o sea, aprendí. Sí, muy feliz. Mira. Con nuevo conocimiento, que en realidad es como algo inacible, ¿no? Porque no es que sabes tirar el I Ching, sino que son un montón de interpretaciones. Uh-huh. Hay 64 hexagramas, ¿no? Que representan ideas, que te dan consejos. Es un oráculo, pero no es un oráculo que adivina el futuro, sino lo que responde a una pregunta, que tiene que ser una pregunta abierta, no una pregunta por sí o por no, sino una pregunta sobre un acontecimiento, alguna cuestión puntual que te da una idea de para dónde ir. Uh-huh. Eso sería, digamos, cuál sería la manera de resolver el tema de la manera menos resistente, menos conflictiva. Uh-huh. Esa es la idea en la situación en la que estás preguntando. O sea, hoy, ahora, acá, voy a preguntar sobre tal tema y me va a dar una idea. ¿Vos le preguntás al libro cualquier cosa, tipo, ¿qué como hoy a la noche? No, ves, esas cosas no, pues te va a decir. No, te dice. Algo te va a decir, no sea pelotudo, ¿no? Pregunte estupideces. Agarre lo que hay en la heladera, vaya a la verdulería. No. Ese tipo de pero cosas. Me parece que sí, te va a contestar. Hay cosas más importantes en la vida. Claro. ¿Que decís que comer? No. Vamos, ¿querés que elegí un número, a ver qué te sale? Sí, que quiero decir algo más, que incluso, digamos, el I Ching está basado en formas propias de la naturaleza. Entonces, lo que es impresionante es cómo la lectura de, no sé, un viento más fuerte o de un pájaro que canta, sí, es remitida a una disposición del espíritu. Total. Eso es lo más hermoso que tiene. ¿Sabes que yo me pudrí de las moneditas?
¿Por qué? ¿Te cansaste Me cansé de hacer las rayitas, todo. Entonces, lo que hay... Rayitas, yo me hice mi propia versión de las rayitas. Mostra. Impresionante. Entonces, pero alguien me dijo que valía abrir el libro así y el también, que te tocaba. Sí, también con las cartas podías hacer, porque como que si sacabas una carta y después tenías otra para ver si era como validaba o no validaba. Elegí vos al azar y al azar. Ahí está. El poder. Dice He-Man. Las fotitas de He-Man, las imágenes de He-Man. Amo. El poder así de una, el 34. Sí. Mirá vos, ahora el poder es grande. Sí. Es propicia la perseverancia. Sí. Y es propicia la perseverancia. El oráculo es favorable. Bien, Darío. Pero qué sí, bien. Igual la perseverancia. No puedo ni nombrarla, imagínate. ¿No es lo tuyo? ¿No estás en un momento perseverante? Sí. Soy muy... Bueno. Sí. Yo creo que sí, que acá somos todos perseverantes. Todos somos perseverantes. Bueno, y digamos lo último que me interesa, que es el libro de las mutaciones, ¿no? Me gusta ese subtítulo porque justamente habla de que vos en cada momento que vos preguntes, hagas la misma pregunta, te va a dar otras respuestas porque cambió el contexto, porque cambiaste vos, porque cambió todo. De una. ¿No? Todo el tiempo. Entonces sí es verdad que está atado, como vos decías, a una interpretación que tiene que ver con la naturaleza, tiene que ver con el taoísmo. Hace muchísimos años que está, 1200 antes de Cristo se supone que empieza el I Ching. Así que imagínense. Sabidurías ancestrales. Claro, total. Bueno, y lo que nosotros tenemos aquí es una interpretación tan, así, así. Lejana. Gracias, Mariana. No, de nada. Visiten el I Ching, vayan a ver qué onda. Hay un I Ching online. Por eso. Vos ponés... Ponle el 34 y te dice... No puedes. El poder. Tirás como una especie de ruleta, ¿entendés? Hay uno que tocas y te tira. Pling. Bueno, gente, gracias. Se nos fue el mes, además. Ay, sí. Se termina la vida. Se viene diciembre. Sí, nos vamos muriendo cada día más. Gente, hasta una próxima muerte el lunes que viene. Gracias a todos. Mariana Collante, Sophie Cornell, Maga, hoy en la operación técnica. Esto es Demasiado Humano en la Futurock. Darío Stanraiver es Demasiado Humano. 7ª temporada en Futurock.